Parece si antes de continuar con la enseñanza oramos a Dios, le hablamos con Dios y pedimos a Dios que nos ayude para que tengamos esa disposición, hermanos. Es importante, muy, muy importante disponer el corazón, abrir el entendimiento y que no sea mis palabras, sino que escuchemos la palabra de Dios. Yo te invito a cerrar los ojos el día de hoy como reverencia a Dios. El orar a Dios es hablar con Él como con un amigo, acercarte a Él, expresarle, hablarle, no hacerle sentir que no conoce, sino decirle: Señor, mira, aquí estoy con todo y las luchas. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque es cierto, Señor, queremos ver tu obra en este lugar, Señor. El día de hoy queremos que tú vengas, Señor, nos hables. Señor, necesitamos, Señor, escucharte, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, tu palabra, Señor. No queremos palabra humana, no queremos sabiduría de hombre, Señor, sino queremos escuchar tus palabras. Muchas veces son directas, Señor, así como dice, como espada de dos filos, Señor. Así queremos, Señor, que hoy traspase nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, llegue a lo más profundo, Señor. Ayúdame a mí a compartir, ayuda a los oyentes, a mis hermanos, Señor, a que abran el entendimiento, Señor, a que dispongamos un corazón de verdad, que recibamos tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, dándote honra, dándote gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. La vida cristiana, hermanos, muchas veces es de luchas y de pruebas y de aflicciones, pero también es de estar viendo conflictos, necesidades que tenemos. Muchas ocasiones estamos viendo a un familiar que está perdido en el vicio, está perdido en la violencia, y el deseo de nuestro corazón es que cambie el familiar. Muchas veces padres que estamos viendo matrimonios, hijos que se están destruyendo, que están haciéndose pedazos, y nosotros buscamos la manera de ir al Señor y: Señor, mira, mi hijo, mi hija, y son luchas, son necesidades, y ahí vamos a Dios. O en otras ocasiones somos responsables de muchas cosas en las cuales hemos hecho y queremos: Señor, mira aquel, ve y háblale. También, hermanos, hay ocasiones en que tú estás caminando con Dios, estás buscando a Dios, y no falta aquel ser que empieza a decirte: ¿para qué vas a Dios? ¿Estás mal? O te viene una enfermedad, tú buscas a Dios, hoy decides buscar a Dios y al rato ya tu familia está en contra. Hoy decides buscar a Dios y al rato tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos ya están diciendo: si tú vas allá, sabes, ya olvídate de mí. Y entonces viene esa lucha. Vienen aquellos problemas, aquellas luchas. Y entonces en esa necesidad que tenemos, nosotros alzamos los ojos al cielo y hacemos peticiones a Dios. ¿Alguien de ustedes ha hecho peticiones a Dios? Señor, y empezamos con nuestras cargas. Y más cuando hay enemigo que viene. Señor, mira, en el trabajo, Señor, mira, me están acosando, están lastimándome y son injustos, Señor, mira, mete tu mano, y estamos viendo aquellas cosas. O en la familia, los vecinos: Señor, mira, de verdad ya es difícil, Señor. Y empiezan las peticiones, empiezan las oraciones a Dios. Aún más cuando nosotros de repente estamos en lucha o en enfermedad. Señor, pon los médicos y el medicamento más correcto, y nosotros estamos haciendo una oración. La Biblia habla, hermanos, acerca, yo quiero dar primeramente un texto para dar como introducción a la enseñanza del día de hoy. Primeramente vamos a ir al Evangelio de Mateo, hermanos. Capítulo 4, por favor. Vamos a leer del verso 12 al verso 16, por favor.
Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 12 al 16. Dice el evangelista en el verso 12, cuando Jesús oyó que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y quiero que subrayemos el verso 16. El pueblo asentado en tinieblas, que dice, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El profeta habla acerca de un lugar en donde había tinieblas, había oscuridad, y ustedes podemos ver donde hay tinieblas, y es lo que a veces vemos. Yo les compartía eso. A veces parece que la noche se nos viene. Hay ocasiones en que parece que estamos bien, nos vemos aparentemente bien, pero por dentro estamos a oscuras. Parece que estamos sonriendo, pero por dentro estamos llorando. Parece que estamos felices, pero por dentro estamos tristes, amargados, dolidos, heridos. Y entonces dice que había un lugar en donde había esa característica, un pueblo asentado en tinieblas. Pero lo hermoso del verso 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas, número 1 dice, vio gran luz. Alzó los ojos y vio un pueblo asentado en tinieblas. ¿Tú te puedes imaginar a qué se refiere esto cuando dice que era un pueblo asentado en tinieblas y que vio gran luz? Te puedes imaginar cuando ve una salida una persona, cuando le predican, cuando le hablan, cuando le dicen, mira, tú estás separado de Dios y estás dolido y estás herido y estás amargado y estás lastimado y has lastimado y de repente hay culpa, hay dolor, hay amargura, hay tristeza, hay cuántas cosas. Y mira, hay preocupación y todo, y viene todo eso, pero cuando te hablan y te dicen, pero hay una oportunidad. Pero hay alguien que puede cambiar. Y entonces, si eres una persona sensata, buscas esa oportunidad. Y entonces dice que ese pueblo asentado en tinieblas, luz resplandece. Y muchos de nosotros, hermanos, nos han compartido, nos han hablado de lo que es Dios, el poder de Jesús, el evangelio de Jesús y el poder de Dios para salvación, para restauración. Y entonces tú puedes ver que este pueblo, Zabulón y Neftalí, así estaba. Si lo ponemos el día de hoy, porque está hablando de aquellos tiempos, eran dos regiones marítimas en donde había violencia, donde había, te puedes imaginar, depravación sexual, robos, había homicidios, había todo ese tipo de cosas, estaba ahí. Y vio luz que resplandeció. Dice ahí adelante, y los asentados en región de sombra de muerte, o sea, los que estaban ahí, los que vivían ahí, luz le resplandeció. En estos tiempos, hermanos, de la misma manera. En aquellos tiempos pasaba así y nos hace ver un lugar oscuro. Hoy podemos ver personas que están así, oscuras, en tinieblas. Parece que andan en valle de sombra de muerte. La depresión, los problemas llegan a las personas a sentirse ahogados, desanimados, desalentados, tristes. ¿Por qué? Porque ha venido la oscuridad a una persona. Si no está Jesús, sigues en la oscuridad y sigues en tinieblas. Y sabes, una persona en tinieblas prontamente tiene una muerte espiritual. Pero cuando viene la luz, abres los ojos y sabes, hay una gran oportunidad. Y entonces es donde empiezas a ver, ya sea el problema que tienes, supongamos que fuese de un familiar, alguien te habla, mira, pero Dios puede cambiar. Hay testimonios, hermanos, que conozco de matrimonios, en donde conozco un matrimonio recién me refiero, 3 años se casó y de repente el esposo conocía y se empieza a apartar.
Y la esposa también como que quería, pero viene el Señor y le habla y vuelve. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a continuar con Jesús, voy a buscar a Jesús. Porque tiene la esperanza que un día aquel hombre, aquel esposo, vuelva a los brazos de Jesús, regrese. Y a veces así estamos. Que el esposo venga, que el esposo me comprenda, que el esposo conozca a Jesús. Si eres una mujercita que está casada, lo más hermoso es que tengas un esposo cristiano. Y al revés. Qué hermoso es cuando hay padres cristianos que guían a sus hijos, o hijos cristianos que honran a sus padres. No hay nada más hermoso eso, que ver un hijo cristiano que honra a su padre. Y entonces tenemos esa necesidad, esa oración, Señor, la que sea, la que tenemos. En estos tiempos oscuros y de hecho en estas épocas oscuras, hermanos, porque ahorita se avecina una ola, como que el enemigo se suelta, hermanos, para engañar, para acabar. Y vienen estas fechas de verdad que son símbolo de maldad. Y entonces nosotros decimos, Señor, cierra aquellos lugares, Señor, acaba con aquellas herejías, idolatrías. Y entonces podemos ver que se avecinan estas fechas próximas, en donde el enemigo hace estragos, hermanos. Alguien dice que es el cumpleaños de Satanás en esas fechas, porque se preparan los satanistas para hacer cuanta cosa en esas fechas. Sacrificios humanos, sacrificios de mujeres, de todo tipo, hermano. De tal manera que sea algo, una fiesta para el enemigo. Y muchas veces nosotros tenemos esa carga. Señor, acaba con eso, incluso esas cargas. No solamente, hermanos, los problemas alrededor. Pero yo quiero llevarlos a una parte en la Escritura en donde la Biblia habla acerca de la oración de una persona. ¿Y cómo hace el cambio, hermanos, de esa oración? Cómo al principio sus palabras son de una manera y posteriormente dice, ¿sabes qué? Señor, esto. Porque muchas veces nosotros andamos buscando aquellas cosas que son lícitas, que es necesario estar orando, pero cuando vemos nosotros, y yo quiero llevarlos al libro del profeta Habacuc, hermanos, Antiguo Testamento, profeta Habacuc, hermanos. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a ver primeramente el capítulo 1 como introducción. Habacuc 1:1. Dice la Escritura, la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no que dice, oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, que dice, y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, dice la Escritura. Dice el profeta que estaba orando y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Parece que lo que te pido no me escuchas, dice ahí. Dice, si leemos una vez más, hermanos. Verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y qué dice? ¿Y no oirás? Parece como que has hablado. Y el profeta decía, ¿hasta cuándo he de estar hablándote? Y parece que no veo respuesta, Señor. No escucho, no veo solución.
Dice ahí, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice, Señor, yo estoy clamando a ti y hablo a ti y veo violencia y me dejas ver tantas cosas mal. Y luego dice en el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y el profeta decía, Señor, yo estoy viendo tantas cosas, maldad. Veo cómo hay destrucción, personas abusivas, toda aquella molestia, dice. ¿Por qué me haces ver eso y molestia? ¿Y qué más dice ahí? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Tú puedes imaginarte aquella visión o aquello que veía el profeta? Tal vez es algo muy común de lo que podemos ver hoy. Lo que tú puedas ver. Tal vez tú de la misma manera estás viendo iniquidad, o sea, maldad. Tú puedes ver cómo hay familiares que están golpeando a las esposas o esposas que están engañando al esposo o hijos que están deshonrando a los padres o todo ese tipo, o padres abusivos, y tú ves ese tipo de cosas y dices, Señor, y te he pedido, pero parece que no hay respuesta, Señor. Te hablo, Señor, y parece que no, Señor, y he estado orando, Señor, y de repente veo que no, y sigo viendo violencia, sigo viendo destrucción, veo se levantan contra mí, veo cómo vienen en contra de mí. Dice el verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y está hablando que hay alguien que está haciendo o lastimando, hiriendo. Dice, el impío asedia al justo. A veces así es el cristiano. A veces así está la vida y tú ves ese tipo de cosas, hermano. Tú ves esas cosas. Tú ves esa situación y lo ves en tu vida y ves que eso está pasando en tu vida. Y dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Oirás, Señor? Estás viendo destrucción. Bueno, me estás haciendo ver destrucción, incluso en tu casa, hermano. Tal vez tú estás viendo destrucción de tu mismo hogar, de tu mismo matrimonio, destrucción de tus hijos, destrucción de tu familia, de tu esposa. Porque también conozco personas que aman a Dios, hombres, varones, y la esposa no quiere nada. Y tú lo ves y dices, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Yo te he clamado, yo te he hablado, yo te busco, y estoy viendo todas esas cosas. Y entonces este profeta empieza a ver esas cosas y dice, Señor, ¿me oirás? ¿Te levantarás? ¿Escucharás, Señor? Capítulo 3, hermanos. Entonces podemos ver cómo la oración y los pensamientos de este profeta hay un cambio. Verso 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta palabra Sigionot tal vez se refiere a un instrumento, es lo que yo estaba estudiando, como un instrumento de cuerdas. Y se dice que se tocaba, tal vez cuando estaba cantando o orando este profeta, había como un instrumento de cuerdas. Al final de este capítulo habla acerca de eso, yo estudiaba eso y decía eso, habla acerca de como un instrumento de cuerdas, estaba orando de tal manera. Y luego dice el verso 2, fíjense, hermanos, oh Jehová, dice, he oído tu palabra, ¿y qué dice? Y temí. Escuché tu palabra y me entró ¿qué? Temor. Yo pregunto, hermanos, ¿Habacuc había escuchado antes la palabra de Dios? Seguramente, como todos nosotros hemos escuchado. Pero dice que le llegó una convicción ¿de qué? De temor. Y vamos a ver de qué temor, hermanos. Porque muchas veces pensamos, en el capítulo 2, hermanos,
a partir del verso 6 habla de ayes. El profeta estaba viendo, y quiero hablarte del contexto. El profeta estaba viendo, hermano, cómo el pueblo de Dios era rebelde. Cómo su pueblo, vamos a imaginar este pueblo, que Dios ha cuidado, que Dios te ha dado salud, que Dios le había dado todo a su pueblo, era rebelde. Se había rebelado en contra de Dios. Había hecho cosas incorrectas. Y el profeta veía cómo venía el Señor a traer juicio. Veía cómo venía y cómo el Señor levantaba el imperio babilónico para destruir a su pueblo. Y veía cómo venía esa violencia, cómo veía todas esas cosas, cómo venía todo eso. Y entonces, hermanos, él empieza a ver y escuchar, y dice ahí en el verso, él empieza a orar y dice en el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Él conocía, hermanos, él sabía la palabra de Dios. Pero su oración cambió, porque fíjate, quiero que veas primeramente en el verso capítulo 1, por favor, ¿cuáles eran las palabras de este Habacuc? Fíjate nada más. Capítulo 1, hermanos, verso 12 y verso 13, por favor. ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca mía, lo fundaste para castigar? Estaba viendo, hermanos, cómo venía un pueblo, un imperio que venía a destruir a su pueblo. Y luego fíjate en el verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dice, ¿por qué ves a él? ¿Por qué tú estás viendo que viene el injusto y lo destruye? Verso 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí está hablando, hermanos, de que el profeta estaba viendo que Dios había levantado un pueblo para destrucción del de él. Y dice, ¿tú no ves, Señor, eso? ¿Tú no estás viendo, Señor, aquello? Y el profeta decía, Señor, ¿no ves aquellos? Fíjate lo que dice ahí en el verso 6. El verso 6. Capítulo 2, verso 6. Está hablando de cómo venía el juicio sobre ellos. Él estaba viendo, y quiero que pongamos atención, Habacuc estaba viendo esa destrucción, esa violencia, eso que pasaba a su alrededor, y él estaba haciendo una oración acerca de que mira el enemigo, los impíos vienen, dice que aquí como red vendrán, dice que agarrarán y quemarán sumerios, inciensos a todo su poder, pensando que ellos son fuertes. Y dice ahí en el verso 6, fíjate, capítulo 2, verso 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Y empieza a hablar una serie de ayes, de dolores. ¿Qué es lo que iba a pasar? Fíjate, dice, verso 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su causa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Y estaba hablando, hermanos, de todo aquello que iba a venir, del injusto, del impío, de todo lo que iba a haber.
Pero ¿sabes qué estaba viendo, hermanos? Todo el mal que venía. Pero no veía, hermanos, lo que Dios puede hacer a una persona que se rinde a Él. Fíjate, vamos al verso 3, ahora sí. Porque la oración de Habacuc, esta que vamos a ver, invita o incita a crecer en fe o crecer a pesar de tener una fe débil. Te invita, hermanos, a que confíes en el Señor a pesar de que digas, pero es que no le he buscado, pero es que he hecho lo incorrecto, solamente veo maldad. Tal vez tú puedas hacer eso. Tal vez tú puedas ser la persona incluso que has lastimado, herido a tus hijos, herido a tu familia, herido a tu esposo, herido. Tal vez tú hayas sido esa persona. Y tal vez pienses, no, para mí no es Dios. Yo ya no tengo oportunidad. Esta oración, ¿sabes qué invita o incita a qué? A que tú te rindas a Él, que seas fuerte en Él a pesar de tener una fe débil. Incluso esta oración, ¿sabes qué muestra? El poder de Dios y lo que Dios puede hacer en una vida cuando, a pesar de que tú te sientas débil, de que tú sientas que no eres nada o que no tienes nada, Dios va a estar ahí para respaldar. Y fíjate la oración. Capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué más dice? Oh Jehová, ¿qué dice? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate, ¿qué dice? De la misericordia. Sí estaba hablando Habacuc, Señor, incluso estaba orando, destrúyelos, Señor, acábalos. Señor, termina con aquel problema. Pero ¿sabes de qué se estaba olvidando? De la misericordia de Dios. De cómo Dios es misericordioso. Y Señor dice, ¿sabes qué? Tal vez Él volteaba a ver, yo soy el que debo de confiar en Él. Él es misericordioso. Y estaba orando ahí, dice una vez más, fíjate. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe es por el oír. Tú vas a tener más fe cuando oyes la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios significa el mensaje de la palabra de Dios. No que tú leas, porque hay quien piensa, yo ya leí la palabra y ya no, sino dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, tú puedes empezar a ver que tal vez tú lo que estás viendo son los problemas de otros, pero no ves el tuyo. Tú estás viendo que tienes un hijo que está enfermo, un hijo o una hija que está separado del Señor, un matrimonio que viene destrucción, un matrimonio que viene enemigo, pero no estás viendo lo que Dios puede hacer en ti. No estás viendo lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Estás dejando de ver a Dios y estás viendo todos los problemas, hermanos. ¿Cómo se avecina el enemigo? ¿Cómo está destruyendo el enemigo a tu familia, incluso a la iglesia? Pero no te estás viendo a ti. No estás viendo que Dios puede hacer la obra contigo. No estás viendo que tú puedes ser el instrumento, la herramienta que Dios utilice para que tu familia cambie. No estás viendo que Dios te está hablando a ti. ¿Sabes qué estás viendo? Únicamente los problemas de más, el enemigo, todo aquello, la violencia, la destrucción, y parece que no ves respuesta de parte de Dios, pero Dios te está buscando a ti. Y así estaba, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Sabes cuándo entra el temor? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes cuándo empiezas a ser sabio? Cuando empiezas a tener temor de Dios. ¿Y qué te hace eso? Cuando conoces la palabra de Dios. Y si hoy escuchas la palabra de Dios que te dice, tú hiciste aquello, tú pecaste, o estás pecando, estás lastimando el corazón de Dios, y eso te va a separar eternamente de Dios. Tal vez has escuchado prédicas
Tal vez has escuchado muchas predicaciones. O has escuchado algunas solamente, en los cuales te invitan, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo te va a separar de Dios. Y cuando escuchas el mensaje, escuchas la palabra, y tú te ves que tú estás haciendo eso, hermano, y escuchas la palabra, de verdad entra temor. Y dice el profeta, he oído tu palabra y temí. Tuve temor. Yo espero, hermano, de verdad, que tú seas consciente que cuando escuches la palabra de Dios y te traspase, hermano, tengas temor de Dios. Porque imagina que haya una persona aquí que esté transgrediendo el mandamiento, el que sea el mandamiento, alguno de los mandamientos de Dios. Y que sepa que Dios lo ha visto tu fornicación, ha visto tu rebelión, ha visto tu idolatría, ha visto tu hechicería. Él ha visto cuando estás ahí haciendo las ofrendas y todo aquello. Y cuando de repente viene el Señor y te habla y te dice, eso es incorrecto y puede venir destrucción. Si tú escuchas la palabra y tienes temor, sabes, vas a empezar a tener un despertar, hermano. Fíjate lo que dice. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y fíjate lo que dice adelante. Oh Jehová, ¿qué dice? Aviva tu obra, ¿qué dice? En medio de los tiempos. Levántate, Señor. Hay veces pensamos, hermanos, este mensaje de Habacuc muestra que el avivamiento, hermanos, no es un logro del hombre, sino es la obra de Dios. Cuando viene, hay veces yo he escuchado, hermanos, que queremos ver un avivamiento. Señores, que no hay un avivamiento por aquello y por aquello. Yo pregunto, hace poco creo que escuché de algún avivamiento aquí en Estados Unidos, donde hubo un despertar enorme. Pero no significa, hermanos, que Dios no esté donde tú te estás congregando o donde tú le estás buscando. Lo que quiere Dios es despertarte, hermano. Señor dice, oh Jehová, aviva tu obra, pero no se está refiriendo, aquí estaba refiriendo, Señor, mete tu mano, ten misericordia del pueblo, regresa, cúbrelo. Pero imagínate, está hablando a ti, te dice, mira, aviva tu obra, pero en mí, Señor. En estos tiempos, Señor. Yo te puedo decir, aquí estaba un pueblo que iba a ser destruido, pero yo te digo una cosa, si tú sigues siendo rebelde a Dios y transgrediendo los mandamientos de Dios, no es más ajeno a lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y no pienses, hermano, que a Dios le puedes engañar y que le puedes torcer el brazo, que puedes hacer rebelión a Dios y Dios te va a pasar por alto. Dice que Él no va a tomar por inocente al culpable. Él es justo. Y al ser justo, nos condena cuando nosotros no estamos siendo rebeldes a Él. Y entonces dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora yo te pregunto, querido hermano, amigo, tú que estás escuchando. Dios puede levantarse en tu vida. Tú escuchas su palabra y Él puede levantarse en tu vida y hacer una nueva criatura, un nuevo cristiano, una nueva persona. ¿A través de qué? De su palabra. Cuando entra temor de su palabra, hermano, yo recuerdo, y yo creo que muchos de nosotros, cuando te viene temor, cuando no conocía de la palabra de Dios, tal vez cuando estaba con mis amigos, 5 de cada 10 palabras que decía eran groserías. Y de repente cuando tú escuchas y vas a primera carta a los Corintios, capítulo 6, y dice que los maledicientes no heredarán el reino de Dios, y tú dices, esos que dicen, hablan mal y que los albures y que la grosería no van a heredar el reino de Dios, ahora después de escuchar esa palabra
y de escuchar la palabra de Dios cuando sentía que salía la grosería, porque era algo que traía el pecado. Dice que ahí está adentro. Te viene el temor y dices, no, yo le tengo temor a Dios y amo al Señor y no lo voy a hacer por eso. Y entonces el Espíritu Santo te da el poder para batir, para acabar con el pecado, para vencer al pecado más bien. Y entonces tú empiezas a hacer esos cambios y empiezas a tener un cambio. ¿Sabes? Sí puedes dejar de decir groserías. Pero imagina, hermano, que tú estás alabando a Dios, diciéndote cristiano, hablando de que es uno cristiano, y se salen las groserías. ¿No es lo mismo que el pueblo rebelde? ¿No es la misma situación que el pueblo rebelde? Y Habacuc decía, estoy viendo tanta maldad, estoy viendo destrucción, y parece que no pasa nada. Y le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová. Ahora yo pregunto, hermano, si has escuchado la palabra de Dios, ¿has tenido temor de la palabra de Dios? Y si has tenido temor, deberías de estar suplicando al Espíritu Santo que te dé el poder para dejar el pecado. Porque si no, hermano, dice que estarás viendo destrucción. Aviva tu obra. Dice que nosotros somos la obra perfecta de Dios. Él nos creó. Y te creó a ti. Y te formó. Y te conoce. Pero imagina que hoy quieras querer torcer la mano de Dios y quererle engañar a Dios con tus mentiras, con tus groserías, con tus iras, con tus amarguras, con todo aquello. Por eso el profeta Habacuc decía, he oído tu palabra y entró ¿qué? Temor. Cada vez que tú vas a escuchar un sermón, está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando hace efecto, entra temor. Cuando traspasa, entra temor. Y entonces, no mentiras, hermano. No groserías. Rechazas el pecado. Porque si no, hermano, imagina que apapaches tu pecado. Este es mío, este es mi pecado. Esto no lo puedo dejar. Dice la Escritura, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo quiero ver, estos tiempos, hermanos, son de oscuridad, como tierra de Zabulón y Neftalí. Estos tiempos hacen que te desvíes de Dios. El enemigo quiere separarte de Dios. De cualquier manera, va a querer buscar la manera de seducirte. Y dice ahí, en medio de estos tiempos. Ahora pregunto, ¿qué has hecho o más bien, cuál es la actitud que has tomado cuando viene palabra de Dios y has sido rebelde a Dios? ¿Estás luchando contra eso? Hoy puedes escuchar un sermón, de verdad, y allá puedes estar acuchillando a una persona, murmurando, difamando. Eso no es de alguien que ha tenido temor santo y reverente, de ninguna manera. Y entonces dice, en medio de los tiempos, y luego dice ahí, en medio de los tiempos hazla conocer, dice. En la ira dice, acuérdate de qué dice, de la misericordia. ¿A qué se refiere con que en la ira? ¿Por qué dice Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia? Porque dice el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 6, verso 7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Y entonces, si tú o yo estamos
siendo rebeldes a Dios, viene la ira de Dios. Dice la Escritura que Dios es juez justo. Salmo 7:11 dice. Y está irado contra el impío todos los días de su vida, contra el que hace maldad. Y entonces no esperes, hermano, que porque hoy aplaudimos, hoy levantamos las manos, ya soy hijo de Dios. Porque la Escritura dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. El hijo de Dios dice que es el que se sujeta a Dios, el que no practica el pecado. Y entonces tú puedes ver, hermano, en la ira acuérdate de la misericordia. Ahora, tal vez haya personas que han roto sus mandamientos o siguen en la rebeldía. Pero mientras, hermanos, mientras estemos vivos hay gracia de parte de Dios. Mientras tengamos vida hay gracia. Y va a haber un Dios que puede perdonar aún esas ofensas, hermano. Eso que tú sabes que estás mal. Eso que tú incluso has reconocido. La Biblia dice que Dios nos deja una conciencia. Esa conciencia nos acusa o nos defiende y has reconocido que has transgredido el mandamiento de Dios, que no has hecho conforme a su palabra, que sigues siendo rebelde a Dios, que sigues oyendo cosas que no debes de oír y viendo cosas que no debes de ver y haciendo cosas que le ofenden a Dios. Y entonces, hermano, cuando tú meditas y dices, híjole, no he sido la persona que Dios me ha mandado. No he sido la persona correcta, sigo queriéndome burlar de Dios. Dice ahí la Escritura, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Sabes? Seguramente Habacuc estaba diciendo, sé que actúas en juicio, Señor, y sé que eres justo. Y sé que si yo he hecho eso y hoy muero, tú vas a ser justo y no va a haber manera de que yo pueda defenderme. Pero Señor, acuérdate de la misericordia. Tú eres misericordioso. Acuérdate, Señor, y acuérdate de que tú no quieres la muerte del que muere. Acuérdate, Señor, de tu carácter. Acuérdate. Y entonces tú puedes empezar a meditar cómo está tu vida, qué estás haciendo con tu caminar, cómo estás llevando tu vida cristiana, cuánto estás luchando, cuánto estás buscando. Pero también sabes que va a venir la conciencia que va a decir, cuánto estás siendo rebelde a Dios. Porque no creas, hermanos, que Dios no te pone eso. Tú sabes cuándo estás rebelándote contra el Señor. Tú sabes cuándo, hermano. Tú sabes hasta cuándo estás practicando el pecado. Tú te das cuenta, más cuando has conocido la palabra de Dios. Pero si hoy la palabra de Dios viene, hermano, y te entra temor, gloria a Dios. Por eso dice, aviva tu obra, Señor. ¿Qué más dice? Fíjate. Porque Él tiene el poder, hermano, para hacer esos cambios. Acuérdate de la misericordia. ¿Crees que no puede limpiar y perdonar cuán lejos te hayas ido, hermano? Tú piensas que tal vez fuiste el peor o la peor. Te hiciste todo aquello que a Dios le ofendía. Y que no tienes perdón o misericordia de Dios. Dice ahí la Escritura, verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Dice la Escritura que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha oído
se ha grabado para oír. Acuérdate de la misericordia. Yo quiero que vayamos a este texto. Isaías 59, por favor. Verso 1 y verso 2. Dice que rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Dice la Escritura: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios no tiene una mano artrítica, una mano corta, una mano débil, una mano... No. Su mano es poderosa, fuerte, para irte a traer o para irnos a traer cuán lejos te hayas ido de Él. Porque cada vez que entrabas en la hechicería, en la idolatría, en la rebeldía, en las groserías, en las mentiras, en la ira, ibas lejos, 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 cada vez más lejos de Dios. Pero dice que la mano de Dios no está artrítica para ir por ti o por mí, no importa lo lejos que te has ido. Dice ahí: he aquí que la mano de Jehová, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no tiene un oído así como que necesite un aparato para que escuche. No, Él escucha. Él puede escuchar tu oración, puede escucharte, puede ver qué es lo que está, cuando tú, él sabe cuando tú estás diciendo ayúdame, Señor, pero sabe cuando tú le estás hablando sinceramente, rectamente. No cuando queremos un beneficio, no como cuando aquellos leprosos querían que le sanara y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sanó a los 10 y dice que 9 se fueron. No cuando quieres un beneficio, no, Él sabe cuando tienes una necesidad del alma. Dice ahí el verso 2, dice: su mano y su oído están ahí atentos. Verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Tu pecado, dice, y mi pecado ha hecho que haya un muro que nos divida de Dios. Se llama pecado. Este muro dice que es lo que nos aparta. Dice ahí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué dice ahí? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay algo que divide al ser humano de Dios y se llama pecado. Esa rebelión a Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios, romper la ley de Dios. Y cada vez que tú rompes la ley de Dios, el mandamiento de Dios, es como si pusieras un muro más grande y está Dios de aquel lado y tú de este. La mano de Dios está ahí lista, pero dice que las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Parece, hermanos, volvemos a la oración de Habacuc. Dice Habacuc capítulo 3 verso 4. Dice: y el resplandor fue como la luz. ¿Sabes? Cuando viene Jesús a una vida, es como una lámpara que alumbra. Es la esperanza, hermanos. Tierra de Zabulón y Neftalí, pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Cuando viene esa palabra y dice Dios: yo tengo una palabra para ti, soy misericordioso, y no importa si aún has estado sumergido en la religión y has tenido años de cristiano, pero no te has rendido a mí. Y cuando viene Dios, dice: luz resplandeció. Por eso dice: y el resplandor fue como la luz.
Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. La mano de Dios está lista, hermanos, para salvar. Todo es cuestión de que tú decidas. Fíjate lo que dice, porque lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses, hermanos, capítulo 1, verso 6. Qué hermoso es este pasaje, dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? Si a Dios te llamó, ya fue por ti. El hecho de que tú estés escuchando la palabra de Dios es que no es que tú decidiste ir a buscar a Dios. Nosotros no nos gusta buscar a Dios. A ti no te gusta, a nosotros esta carne se resiste todo lo que es Dios. Pero cuando Dios hace un llamado, puede hacerlo a través de una invitación de un familiar, a través de la invitación de un compañero, de un vecino, a través de un folleto, a través de una alabanza, a través de una enseñanza. Pero Dios llama. Y si estamos aquí es porque Él nos ha llamado. Dice el libro de Juan, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ustedes no me buscaron. ¿Sabes? Nuestra vida era rechazar a Dios. Pero cuando viene un llamado de Dios, entonces es cuando tú estás aquí en este lugar. Y dice la Escritura ahí, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Cristo. Y ya empezó la obra, y ya la ha iniciado, y ya te ha llamado. Pero ahora sabes que está esperando, que tú te rindas a Él. Él la perfeccionará, dice. Él quiere cambiar tu vida. Tal vez tú estás viendo problemas por todos lados, pero ¿sabes a quién viene? A ti, hermano. A ti te está hablando. Tal vez estás viendo hijos, estás viendo hermanos, estás viendo familias, estás viendo un municipio que está asentado en tinieblas. No, te está hablando a ti el Señor. Que tú tomes la decisión, aviva la obra en mí, Señor. Señor, de verdad. Por eso Pablo decía ahí en segunda carta a los Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué dice Pablo, estoy persuadido, estoy seguro que el que empezó la obra, el que empezó a meter el temor, te va a perfeccionar? Y sabes, cuando tú te dejas llevar por Cristo, empieza a ser la obra perfecta. Y aquel barro empieza a darle forma. Y aquella persona sucia que estaba en el lodo, que estaba en el fango, que estaba de verdad, empieza a limpiarle. Y es lo que hace Cristo. Y es lo que quiere hacer. Y entonces podemos ver, hermano, que el propósito de la oración de Habacuc es que Dios regresara y sostuviera a su pueblo como en los días antiguos. Que así como lo hizo con algunos, con los antiguos, así como perdonó a aquel David y tuvo misericordia de aquel David, de aquel Pedro. Porque, hermanos, todas aquellas personas que habla la Biblia, aquellos hombres de fe, no eran súper espirituales. Eran comunes como tú y como yo. Eran pecadores. Aquel Pedro dice que era del vulgo, sin letras, vulgar, dice. Pero ¿sabes cuándo le llamó?
lo cambió. Aquel Juan dice que era arrebatado. En una ocasión le dijo que era hijo del trueno. ¿Tú sabes qué significa intempestivo? Pero tú puedes ver a las cartas de Juan cuando Juan imagina aquel hombre. Tú has visto una persona que es arrebatada y habla fuerte y duro y se enoja y todo, y de repente hasta dice, ay, este habla fuerte. Así era Juan. Y cuando tú lees las cartas de Juan, hijitos míos. ¿Cómo, hijitos míos? ¿Cómo? ¿Cómo este que era maldiciente, este que era arrebatado? Ahora, hijitos míos. Porque es lo que hace Cristo, cambia. Habacuc estaba orando a Dios para que regresara la misericordia que tuvo con su pueblo como en los días antiguos. Y tal vez tú puedas ver testimonios de cómo Dios ha hecho obras en muchas personas. No esperes, hermano, no esperes. De verdad, no esperes a ser de las personas que solamente quieren conocer de testimonios de personas que Dios ha hecho milagros en sus vidas. ¿Cuántas personas conozco así? Ah, pero el hermano, fíjate así. No, si vieras, aquel hermano es de Dios. No, si vieras aquel Charles Spurgeon, era un gran predicador. Y empiezas a hablar de los hombres cristianos, no aquel, pero no ves que Dios quiere hacer la obra en ti. No te das cuenta que Dios quiere hacer la obra en ti. Y solamente estás viéndole el otro y te quedas con los puros testimonios. Y dices, yo voy a una iglesia donde hay muchos hermanos que aman a Dios, pero te está hablando Dios a ti, que tú le ames, que tú te rindas a Él. No está pidiendo, hermano, que tú agarres y digas, sí conozco a hermanos que aman a Dios y que temen a Dios y que guardan los mandamientos de Dios. No, Dios está buscando que tú los guardes. Por eso tienes que hablarle, aviva tu obra. Ahora, ¿con qué fuerzas, hermano? ¿Con qué conocimiento? ¿Cómo? Si a veces te sientes débil, no conoces, a veces sabes, has batallado, has luchado, ¿cómo? A veces incluso incapaz, pues yo ¿quién soy? Sí, tengo tantas debilidades, tengo tantos problemas, he hecho tanto. ¿Yo quién? ¿Cómo? ¿Cómo me presento delante de Dios? Y fíjate lo que dice Habacuc. Terminamos con esto, hermano. Habacuc, capítulo 3, verso 17. No te quedes con los testimonios de los hermanos. No te quedes con que mira aquel hermano. Yo he conocido personas, no, ese varoncito sí es de Dios. No, mira, está en la obra. No, mira, es fuego. No, mira, sí pone por obra la palabra de Dios. No, aquel sí. Pero ¿y por qué tú no? ¿Por qué tú no eres aquel? ¿Por qué solamente estamos viendo testimonios de personas cristianas que han recorrido este mundo y dices, no, como aquel nadie? No, sí, aquel de verdad, que ese se amaba a Dios. Ese se ama a Dios. Pero Dios te está hablando a ti. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo? Dice verso 17, fíjate. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. ¿Qué significa? Aunque no tenga nada. A veces es impotencia, no soy nada, Señor. Dice ahí, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada. Pablo decía, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Cuando no te sientas que no haya nada. Señor, es que no tengo fuerzas. No tengo nada, Señor. Verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Él. ¿Sabes? Si tú pones tu confianza en Jesús, si tú empiezas a ver aviva tu obra en mí,
en estos tiempos. Habacuc estaba viendo destrucción. Y Dios le levantó para profetizar al pueblo que venía destrucción. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó después de que Habacuc profetizaba? He oído tu palabra, temí, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Tienes el poder. Vienen los de Babilonia, Señor, mira, escarnecedores, Señor, ten misericordia. ¿Crees que Dios los libró? No, hermano, porque el pueblo fue rebelde. ¿Sabes qué pasó después de eso? Llegaron los babilonios, sitiaron al pueblo de Israel, los tomaron cautivos y se los llevaron presos, porque la boca de Dios había hablado, porque el pueblo no se rindió. Entonces, ¿qué esperamos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios y seguimos siendo rebeldes? ¿Será que a su pueblo que lo cuidó, lo guió en el desierto, le mandó profetas? A nosotros nos ha mandado predicaciones, predicadores, su palabra, todo aquello para convertirnos. Después de este mensaje o de los profetas cuando los mandó, ¿tú crees cuando les habló y les dijo, mira, vienen los babilonios, viene el enemigo, va a destruir, veo violencia, veo todo? ¿Y crees que hicieron caso? Siguieron con su pecado. Y entonces vino el juicio de Dios y destruyó la ciudad. Y levantó un pueblo impío para sacudir a su pueblo. Eso puede hacer en nuestras vidas el Señor. Pero tal vez no tengas debilidad, no tengas nada. Por eso dice una vez más, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no veas nada, aunque falte el producto del olivo, no, el olivo se supone que está esperando olivos para el aceite y no hay. Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, no haya nada, ni fuerzas ni nada. ¿Qué dice Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová. O sea, yo me pondré a su servicio, a sus órdenes. Yo me rendiré a Él. No importa. Sí, sí me siento así. Tal vez no tengo nada. No tengo fuerzas. Tal vez me siento indigno o indigna. Porque tanta maldad que he hecho me hacen sentirme indigno. Pero con todo eso dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y sabes por qué? Porque el único que salva es Cristo. Nadie más puede salvarte. Él ya vino, hermano. Y hace casi 2000 años, Él caminó por esa tierra, siendo justo, lo trataron como el peor delincuente. Lo humillaron delante de todos. Recibió un castigo que tú y yo merecíamos. Y Él no habló. Estaba recibiendo, Jesús estaba recibiendo tus transgresiones y las mías. Con cada golpe, con cada latigazo, estaba recibiendo el pago de tus transgresiones. Y Jesús soportó todo el dolor, porque cada golpe, cada espina, cada clavo, cada injuria, todo aquello, estaba pensando en ti, hermano, y estaba pensando en mí. Delante del Señor estaba pagando tu deuda. Entonces, a veces nos sentimos que no podemos, pero dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí está la oportunidad, hermano. Hay una luz que puede resplandecer hoy, ahí en tu vida. Una luz en medio de las tinieblas. Una luz en la cual Dios puede transformar. Dios puede, quieres más perdonar, pero te necesita a ti. Necesita que te rindas. Hoy tienes la oportunidad de ir al Señor, de pedirle perdón. Y Él te va a perdonar, hermano. Hoy tienes la oportunidad de que le digas: Señor, aviva tu obra, Señor. Mete tu mano. El avivamiento no lo produce el hombre, sino Dios. Dios puede hacer hoy un despertar en ti para que hoy te sujetes a Él. Hoy puede despertar tu conciencia. Pero entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Habacuc oraba y decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tú has escuchado la palabra de Dios. Ojalá sea la respuesta. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, dice. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a contestar a Dios? ¿Qué le vas a decir? Aquí estoy, Señor. No soy nada, pero aquí estoy. Habacuc dice que cuando escuchó la palabra de Dios le entró temor. En la ira dice: acuérdate de tu misericordia, Señor. Porque así como estoy, ahí viene la ira sobre mí. Acuérdate de que eres misericordioso. ¿Por qué no terminamos? Cierra los ojos, hermano. Dios nos está llamando a despertar a cada uno de nosotros, hermanos. Dios está llamándote a un despertar. ¿Sabes cuál es ese despertar? Que reconozcas tu maldad. Que hoy haya temor en ti. Sí, soy ese maldiciente, mentiroso, ese lujurioso, ese fornicario, ese violento. Que hay un despertar. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero que no te sientas ahí abatido, que no sientas: ¿qué voy a hacer, Señor? Dice: aunque la higuera no florezca, aunque me sienta sin nada, con todo yo sé que tú estás aquí para salvar. Yo te invito el día de hoy a que le digas al Señor, o que hables con Él: aviva tu obra. Por eso Pablo decía: estoy persuadido que aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Si has oído la palabra de Dios hoy, que hay un despertar, hermano, hermana, tú que estás aquí, que hay un despertar en ti, que hoy puedas reconocer que tan lejos te has ido, pero la misericordia de Dios y el amor de Dios ahí están a disposición. Que hay un despertar en ti. Quiero ser esa luz que resplandezca. Y mientras escuchamos el canto, hermanos, yo te invito a que hoy puedas ir al Señor con sinceridad, hermano. Primeramente reconocer
he oído tu palabra y temí. Hoy escuché, hoy sé que mis iniquidades y mi pecado me condenan. Me entró temor. ¿Cómo he sido tan desleal con Dios? ¿Cómo he querido burlarme de Él? Hasta parece que es mi prójimo, que le puedo engañar y me cree. Que le he traicionado y no pasa nada. Mas Él todo lo sabe. Él nos ve. Pero hoy tú puedes pedirle: Señor, levántame, Señor, ayúdame, Señor. Aquí estoy con mis debilidades, sin nada, Señor. No tengo nada, Señor. Pero hoy quiero de ti, Señor. Cierra los ojos y ahí ora a Dios.
hables al Señor. Que haya un despertar, hermano, hermana. Un temor santo a Dios. No al hombre, hermano, no a la doctrina, no a la religión. Un temor a Dios. Un temor en el cual tú puedes decir: es cierto, Señor. ¿Cuántas veces he sido rebelde? Sabes que hoy no es juez, hoy es abogado. Hoy no importa tan lejos que te hayas ido, Él no te va a rechazar. Pero va a llegar un día en donde va a ser juez. Por eso dice ahí: en la ira acuérdate de la misericordia. Porque un día va a haber un juicio y una sentencia. Mas hoy tenemos la oportunidad. Tú tienes la oportunidad. Es importante que hoy te rindas, tú te hables al Señor y le digas: Señor, aviva tu obra, Señor. Aquí estoy, Señor. Levántame, despiértame, Señor. A mí me estás hablando. Sí, hay luchas, hay problemas, hay todo, pero me estás hablando a mí, Señor. Estás interesado en mí. Aviva tu obra, Señor. Levántate, Señor, en mi vida, en este pueblo, en mi casa. Aviva tu obra, mi Dios. Pídele al Señor, dile: Señor, aquí estoy, Señor, para rendirme, Señor. Hoy reconozco, Señor, que me he equivocado y reconozco la rebelión, pero, Señor, aviva tu obra en mí. Levántame, Señor. Pon tu espíritu en mí, Señor. ¿Por qué no le hablas? Aviva tu obra en estos tiempos. Avívala, Señor. En estos tiempos en los cuales me he rebelado, en estos tiempos en los cuales he sido rebelde a ti, Señor. No he hecho caso de tus mandamientos, Señor. Mas hoy, Señor, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué no vas al Señor? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no le dices: aviva tu obra? Despierta, Señor. Despiértame, Señor. Levántame, Señor. ¿Por qué no le hablas a Dios? Tierra oscura, hoy veo, Señor.
despertar el día de hoy, Señor. Despierta, Señor, a cada uno de los presentes. Levántalo, Señor. Aquí está, Señor. Dice tu palabra, Señor. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Padre, aquí estamos, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos hablas. Despiértanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar, a tener temor de ti, Señor. Temor santo, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ahora yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ven a sellarla, ven a grabarla, Señor. Ven a levantar, Señor, a mujeres, a hombres que te amen, que tengan temor tuyo, Señor. Ven a darles gracias, Señor. Ven a liberar, Señor. Ven a perdonar, Señor. Padre, acuérdate, Señor, ahí en la ira de la misericordia. Padre, gracias te damos. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy queremos dejar nuestra vida en tus manos. Y hoy yo te pido, Señor, te ruego, para aquellas personas las cuales tú les hablaste hoy, Señor. Aviva tu obra, Señor. Levántalo, Señor. Levanta mujeres, hombres. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Y Padre, gracias porque nos has bendecido, Señor. Síguenos ayudando. Nos ponemos en tus manos. Tómanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.